Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Azal Suba emocionó a todos con su desgarrador discurso de despedida a Erkan Merik justo antes de su boda. Lo que ocurrió dejó a todos sin palabras y las lágrimas fueron inevitables. La historia que les contaremos hoy es una de esas que tocan el corazón. Azal Suba y Erkan Merik, quienes compartieron un amor intenso hace algunos años, se reencontraron en un momento muy delicado, la víspera de la boda de Erkan. Nadie esperaba que Azal hiciera una aparición, mucho menos que compartiera unas palabras que harían llorar hasta al más fuerte. Todo ocurrió en una pequeña reunión privada entre amigos cercanos, organizada como despedida de soltero para Erkan. El ambiente era alegre y distendido hasta que, inesperadamente, Azal llegó. La sorpresa fue general y los murmullos no se hicieron esperar. Vestida de manera sencilla pero elegante, Azal tomó el micrófono con una mirada serena pero cargada de emoción. Solo quiero decir unas palabras, empezó diciendo con una voz que ya dejaba entrever la carga emocional que traía consigo. Erkan y yo compartimos un capítulo muy bonito de nuestras vidas. Hoy, aunque nuestros caminos nos han llevado por rutas diferentes, no podía dejar pasar la oportunidad de decirte adiós como se debe. En ese momento, la sala quedó en absoluto silencio. Nadie respiraba, todos atentos a cada palabra que salía de sus labios. No vengo con reproches, ni con tristezas. Solo con gratitud por lo que vivimos. Erkan, fuiste mi mejor amigo, mi confidente y mi gran amor. Ver que hoy comienzas una nueva vida me llena de sentimientos encontrados. Pero deseo que seas feliz, profundamente feliz. Erkan, visiblemente conmovido, no pudo evitar las lágrimas. Se levantó y se acercó a Azal, tomándola de las manos. Gracias por venir. Gracias por todo. No sabes lo que significa para mí escucharte decir eso hoy. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Los presentes, muchos de ellos amigos de ambos, no pudieron contener la emoción. Incluso la futura esposa de Erkan, que hasta ese momento se había mantenido en segundo plano, se acercó y abrazó a Azal. Gracias por tu valentía. Pocas mujeres tendrían la fuerza de hacer lo que tú hiciste hoy. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos medios locales empezaron a especular sobre una posible reconciliación o un triángulo amoroso, pero fuentes cercanas a ambos aseguraron que la historia entre Azal y Erkan quedó atrás hace tiempo. Esta despedida fue simplemente un acto de amor puro y de cierre emocional. Azal se retiró del evento poco después, sin dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, su discurso ya había sido grabado por uno de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. El hashtag #Azal despedida se convirtió en trending topic en cuestión de horas. A partir de ese momento, la figura de Azal Suba volvió al centro de atención pública. Lo que muchos creían enterrado en el pasado resurgió con una fuerza inesperada. No era solo una historia de amor fallido, era una lección sobre el poder de cerrar ciclos con dignidad y amor. Durante días, los medios replicaron una y otra vez su discurso, analizándolo línea por línea. Los expertos en lenguaje corporal destacaban la templanza de su voz, la firmeza de sus gestos y la lágrima contenida que apenas logró escapar al final de su intervención. Erkan, por su parte, mantuvo un silencio mediático que muchos interpretaron como respeto. En privado, según comentaron allegados, se tomó varios días para procesar lo ocurrido. Fue visto cancelando algunos compromisos previos y alejándose temporalmente de las redes sociales. Su pareja, en un acto que sorprendió a muchos, publicó una imagen abrazada a él con una frase simple pero poderosa: el pasado construye lo que somos, pero el amor decide a dónde vamos. Esa publicación fue aplaudida por miles de personas que encontraron en ella un símbolo de madurez emocional. La imagen recibió millones de likes, y tanto Azal como la prometida de Erkan fueron elogiadas por su capacidad de manejar una situación tan delicada con gracia y empatía. En los días siguientes, Azal reapareció en sus redes con una imagen de un amanecer en la playa, acompañada por un mensaje breve: algunas despedidas abren puertas que no sabíamos que estaban cerradas. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Muchos seguidores compartieron sus propias historias de despedidas difíciles y se generó una oleada de solidaridad que convirtió ese espacio en un foro emocional colectivo. Mientras tanto,
algunos programas de televisión comenzaron a invitar a psicólogos y terapeutas para hablar sobre lo que había significado ese momento públicamente. Se discutieron temas como el cierre emocional, el duelo amoroso, y la importancia de decir adiós con amor. Una terapeuta muy conocida mencionó, lo que hizo Asal no fue solo un acto de valentía, fue también un regalo. A veces, una despedida bien dicha puede sanar más que 1000 silencios. Por supuesto, no faltaron los críticos. Algunos sectores más sensacionalistas intentaron construir una narrativa de celos, rivalidades y emociones ocultas. Pero estas versiones se vieron rápidamente silenciadas por la actitud transparente de todos los involucrados. La futura esposa de Erkan, en particular, se convirtió en un símbolo inesperado de sororidad al rechazar todo tipo de dramatización mediática. La vida siguió. La boda de Erkan se celebró como estaba planeada. Fue un evento íntimo, elegante y cargado de emoción. En ningún momento se tocó públicamente el tema de Asal durante la ceremonia. Sin embargo, entre los asistentes se notaba una energía especial, una especie de respeto silencioso hacia lo vivido en los días previos. Una de las anécdotas más comentadas fue que, durante los votos matrimoniales, Erkan hizo una pausa larga antes de pronunciar sus últimas palabras. Muchos sintieron que en ese instante pasaban por su mente recuerdos de otros tiempos, quizás los ecos de aquella despedida reciente. Pero lejos de oscurecer el momento, esa pausa pareció darle más peso a lo que vino después. Prometo caminar contigo, sabiendo que cada paso que di antes me trajo hasta aquí. Después de la boda, Asal decidió tomarse unas semanas para viajar. Visitó varios lugares en el sur de Italia, compartiendo ocasionalmente imágenes de paisajes, libros y pequeños pensamientos. En uno de esos posteos escribió, no siempre elegimos cuando llega el final de una historia, pero sí podemos elegir cómo la recordamos. Esta frase fue compartida miles de veces por personas que la adoptaron como un mantra personal. En una entrevista concedida semanas más tarde a una revista de estilo de vida, Asal habló por primera vez sobre lo que sintió esa noche. No fue fácil estar ahí. No lo hice por protagonismo. Lo hice porque necesitaba cerrar un ciclo. Sentí que si no lo decía, algo en mí quedaría incompleto. Pero cuando terminé, sentí paz. Y la paz es un regalo que no tiene precio. Esa entrevista cerró con una frase que muchos consideran el epílogo perfecto para esta historia: a veces, lo más valiente no es quedarse. Es saber irse cuando toca, con el corazón limpio y la frente en alto. Desde entonces, Asal ha continuado enfocándose en nuevos proyectos profesionales. Ha firmado con una productora internacional para protagonizar una serie basada en historias reales de mujeres resilientes. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada, dijo durante la presentación del proyecto. Por su parte, Erkan y su esposa han mantenido un perfil bajo pero estable. Son vistos ocasionalmente en eventos benéficos y han optado por no explotar su vida personal en redes. En una ocasión, Erkan compartió una imagen de un atardecer junto a un mensaje sobrio: la vida sigue. Y eso también es amor. Los seguidores de ambos artistas coinciden en que lo vivido fue más que un capítulo sentimental. Fue una muestra de que el amor, aun cuando termina, puede seguir siendo noble. De que hay formas de cerrar historias sin herir, y que a veces, lo más bonito de una relación no es cómo empieza, sino cómo se despide. Así, esta historia que parecía una tragedia romántica terminó convirtiéndose en una lección de humanidad, empatía y madurez emocional. Una historia que, más allá de los titulares y las especulaciones, dejó una huella imborrable en quienes la vivieron y en quienes la siguieron de cerca. ¿Y tú, alguna vez tuviste que despedirte de alguien que amaste profundamente? ¿Qué palabras te habría gustado decir si hubieras tenido la oportunidad? Tal vez, como Asal, aún estés a tiempo de escribir tu propio cierre. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Asal? Nos encantará leerte.